esta jornada sobre los retos para la seguridad en actividades turísticas, deportivas y lúdicas en el medio natural. Como siempre, gracias a todos los participantes por mostrar interés y, como no, gracias a Carlos y a todos los compañeros de la FEMEC. Esta jornada pues está bajo el paraguas de ese convenio que tenemos con ellos y que creo que es de mucha utilidad, sobre todo pues porque nos permite hacer este tipo de acciones formativas a los municipios en los que todo este mundo del senderismo tan importante es, ¿no? De hecho, justamente veo a Pedro de Chulilla, me parece verle por ahí, que ayer estuvimos en su municipio y se comentó un poco, casualidad, oye, la jornada de la federación, pues sí, mañana nos veremos al otro lado de la pantalla. O sea que gracias, como siempre, por las iniciativas que nos presentáis, Carlos. Gracias también a María, obviamente, compañera de la oficina de técnica contra la exploración de la federación, que es la que un poco también está asumiendo esta parte. Nada, por no quitar tiempo a lo que importa, que es la formación, son, la estructuramos en dos partes, ¿verdad? Una parte de gestión de riesgo en el medio natural, sobre masificación, cambio climático y propuesta de proyecto piloto para la Comunidad Valenciana, que defenderá Pedro Carrasco. Y a las 9:30, montañas seguras. 20 años de experiencia en prevención y buenas prácticas, a cargo de Marta Ferrer, compañera del Gobierno de Aragón. Me comentan que si hay alguna pregunta, que la vuelquen al chat Sí, y después lo de cada... volcáis al chat o esperamos al final de Vale, las intervenciones para hacer las preguntas. eso como tú consideres. Vale. Y lo único, bueno, esta sesión va a ser grabada, ¿vale? Para luego poder reproducirla y poder ver todos los aspectos importantes. Ok, pues nada, Carlos, te paso la palabra, como siempre, y gracias por las sinergias. Bueno, pues nada, gracias a la Federación de Municipios y Provincias, a los ayuntamientos, a los técnicos que estáis aquí. Y bueno, yo realmente no quiero quitarle el tiempo a Pedro Carrasco, a nuestro vocal de Seguridad y Salud, y a Marta, que la veo por ahí de Montañas Seguras, que le agradezca además que esté. Yo solo deciros que nosotros llevamos ya bastantes años en la Federación de Deportes de Montaña y Escalada trabajando con los temas de seguridad y de prevención y también trabajando con el tema de las instalaciones deportivas en el medio natural. Y yo creo que después de varias conversaciones que hemos tenido con la federación y con los ayuntamientos, pues en un momento dado eh, entran ahora, 5 minutos. Eh, es necesario que este tema lo trabajemos conjuntamente. Yo nada más, simplemente deciros eso, ¿vale? A partir de ahí ya os dejo a vosotros con el grupo. ¿Vale, Pedro y Marta? Vale, gracias, Carlos, por tus Vale, palabras. venga, hasta ahora. Pues, María, si te parece, aunque nos comamos un poquito de tiempo, pero igual mejor para luego, en caso de generarse el feedback, Sí, le claro. damos paso a Damos Pedro. paso a Pedro. Sí, que le vemos por allí, Claro. conectado. Bienvenido, Pedro. Pedro, Muy buenos buenas, días. buenos días, ¿qué tal? Todo tuyo. Exacto. Perfecto, pues vamos ahí al tema. Yo voy a hacer una primera parte y un poco la parte más probablemente nuclear de lo de contextualización de la situación. Seguramente muchas cosas pues ya nos han venido surgiendo, os han surgido en vuestros municipios, o lo habéis oído, incluso a lo mejor os ha pasado, ¿no? Entonces voy a dar un poco de contexto de la situación, que es compleja, que no es tampoco a lo que estamos habituados ni desde la Federación de Montaña exclusivamente, ni probablemente desde los propios municipios, porque toca distintos aspectos que hasta ahora quizá no estaban muy conectados, pero que bueno, que ahora requieren que nos coordinemos mejor y por eso planteábamos o planteamos esta propuesta de un proyecto piloto que podamos hacer entre los municipios que decidan un poco implicarse. Y luego al final explicaré un poco las pinceladas de de ese proyecto piloto que luego Marta nos va a venir muy bien porque nos puede resonar algunas de las cosas que hemos visto ahí en la experiencia que ellos tienen en Aragón y que creemos, por eso la hemos invitado, que quizá pues nos dé más ideas o lecciones que han aprendido y que quizá para acabar de darle
forma a acciones que se pueden realizar y que se pueden probar aquí en la Comunidad Valenciana, nos viene muy bien. Al final, si alguien ha pensado antes y funciona, pues aprendamos de ello, copiemos y ya luego, si acaso, pues innovamos lo que haya que innovar. He preparado una presentación que luego se la pasaré a María y tal, que os la puedan reenviar. Con lo cual, bueno, no es que tenga muchísimo texto, pero bueno, quizá nos sirve para recordar un poco lo que vamos a ir comentando. Voy a compartir un momentito. Vale, a ver. No sé si lo pilla o no lo pilla. Vale. Bueno, ya me han presentado, soy vocal de Seguridad, Salud y Formación de la Federación de Montaña, con lo cual ahí me podéis localizar y también a través de María, de la Federación Valenciana de Municipios, podemos contactar. Quería dar una panorámica, ya no solo de lo que hacemos desde la Federación o promovemos desde la Federación, cuáles son nuestros deportes, nuestras disciplinas y por qué están conectadas con esta realidad que tenemos, ¿vale? Que somos una federación con una diversidad amplia de modalidades. Comentaba al principio el tema del senderismo, pero realmente nuestra federación toca muchas modalidades, desde el barranquismo, modalidades como la marcha nórdica, la escalada en roca, vías ferratas, alpinismo, aunque no en Comunidad Valenciana principalmente, pero sí que fuera de la Comunidad Valenciana sí que se promueve. Luego también el deporte inclusivo, ahí vemos unas fotos de montaña inclusiva, de silla de montaña, eh, para personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, pero también se trabaja con personas con deficiencias visuales, auditivas, etcétera, ¿no? Las carreras por montaña que os voy a comentar, probablemente que no sepáis, estamos pues en casi todos los municipios de montaña, pues de alguna manera tienen alguna carrera de montaña más o menos popular. Y luego la parte indoor que tenemos, que es la parte de escalada de competición, que bueno, que seguramente si seguís las Olimpiadas un poco, pues habéis visto que hace poco entró como deporte olímpico. Como veis, la diversidad de actividades directa e indirectamente asociadas, pues son amplias. ¿Por qué? Porque como ha dicho Carlos al principio, como veis en algunas de las fotos, hay instalaciones. Hay instalaciones fijas en esos entornos naturales. Anclajes, líneas de vida, escalones, peldaños de las vías ferratas, etcétera, ¿no? La señalización de los senderos, ¿vale? La señalética, pinturas, postes, paneles informativos, etcétera. Eso hace que desde hace tiempo la Federación de Montaña lleva trabajando en la parte de acondicionamiento e información al público en el medio natural, ¿vale? Sobre todo en estas actividades que son las que nos incumben a nosotros. Pero claro, a la vez hemos visto que ese recorrido, sobre todo desde principios de los 2000, pero se ha potenciado mucho en estas últimas décadas, 2010 en adelante sobre todo, pero desde principios de 2000 hemos visto que ha habido, bueno, un proceso que podemos decir, de turistificación del medio natural. Es decir, como parte, y turistificación no tiene necesariamente un sentido negativo, ¿vale? No quiere decir que sea en sí mismo malo, sino que evidentemente los destinos turísticos de interior principalmente, pues han visto una oportunidad pues, para el tema de luchar contra la despoblación, etcétera, el poner en valor los recursos naturales que tiene cada municipio, lo cual pues afecta ya no solo a las modalidades de montaña, sino también a otro tipo de recursos naturales y la parte acuática, pozas, ríos, baños, etcétera, pues está muy vinculada. Os recuerdo que una de las modalidades que tenemos es el barranquismo, ¿vale? Por tanto, muchos de esos cauces, muchos o casi todos, de alguna manera
son prácticas, si es un curso de agua activo, pues suele haber descenso de barrancos de una u de otra manera, más o menos intensivo, más o menos comercial. Y en eso también a la federación nos han implicado, o nos habéis implicado, o nos ha implicado un poco la sociedad, las entidades locales, etcétera. ¿Por qué? Porque lógicamente, como hemos visto, parte de ese proceso de poner en valor el destino, el municipio, consiste en adecuar sus instalaciones. Lo que hemos dicho antes, ya no solo la señalización de los senderos, sino que se ha extendido a otras disciplinas como son, pues bueno, zonas de escalada, barrancos, vías ferratas, etcétera. Principalmente esas. También eventos deportivos, organización de carreras por montaña, etcétera. ¿Qué hace? Que eso se pretende que eso atraiga visitantes, genere actividad económica porque se consume en el municipio, alojamiento, restauración, otros servicios, transporte o servicios de empresas de turismo activo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso se ha invertido, además programas de la Generalitat para promoción turística, ya no solo en lo que son señalización, etcétera, sino también en promoción turística, en redes sociales, folletos, guías, etcétera, etcétera. Por tanto, ha habido un proceso en estas últimas décadas de una mayor turistificación para atraer más visitantes. Claro. Eso pues ha ido teniendo su resultado y es que sí se ha conseguido que muchos municipios incrementen sus visitantes, se ha proliferado la visita al medio natural y sobre todo desde la pandemia, aunque ya antes estaba ocurriendo en algunos sitios, ha provocado otro efecto en algunos, sobre todo, o en algunos lugares, porque esto no es generalizado en cualquier medio de montaña, en cualquier sierra, en cualquier monte. Son determinados lugares que por las condiciones que tienen, pues han generado una masificación. Son sitios muy buscados por la gente, sobre todo, pues normalmente en épocas de verano, en época estival, pero claro, veremos luego que la época estival se va ampliando. Y claro, ha generado masificación. Esa masificación, y no empiezo por el concepto de turismofobia, sino que la turismofobia, que sabéis que es un término que viene más de, lo habréis visto hace un tiempo, algunas ciudades que, pues bueno, Barcelona, Madrid, etcétera, pues los apartamentos turísticos y todo esto ha generado una serie de malestar entre la población. En el medio natural se combina con lugares o entornos, municipios pequeños normalmente, con recursos humanos presupuestarios limitados, pero que afecta a tema de contaminación y basuras, porque lógicamente esa afluencia de personas pues genera pues mayor basura, ya sea en el medio natural y en la propia ciudad, en los contenedores, etcétera. Daños medioambientales, acceso a lugares, zonas no permitidas, con el consiguiente, pues eso, fuera de normativa, zonas prohibidas, reguladas, etcétera. Problemas de circulación, ya no solo la propia circulación viaria, sino también el estacionamiento. El estacionamiento se convierte en un problema dentro de esos municipios que a veces no tienen zonas al inicio o al final de descampado. A veces son municipios que por lo que sea pues están más encajonados en alguna zona de más de ladera, más pendiente, más montañosos y no tienen a lo mejor grandes zonas donde poder hacer un gran aparcamiento. Entonces, problemas de circulación, aparcamiento. Y accidentes, ya no tanto o no solo accidentes que se pueden producir en la circulación viaria, sino accidentalidad en el medio natural. ¿Vale? Golpes de calor, ahogamientos y caídas, etcétera, ¿no? Porque acceden al medio natural más o menos acondicionado, más o menos preparado o planificado. Entonces, claro, y todo esto se retroalimenta. Eso hace que los vecinos y las vecinas pues estén más molestos con determinadas formas de, pues bueno, pues esa masificación pues no es bien recibida. A partir de aquí, bueno, primera idea, lo de la masificación, creo que lo he dicho, se produce en algunos sitios, no es generalizado, son determinados lugares. Aquí os pongo simplemente unas noticias un poco más
de lo que es la parte de montaña, ¿no? De cómo, sobre todo desde la pandemia, recordaréis que una de las fases de transición en la pandemia, pues era cómo se iba expandiendo los sitios a los que se podía acceder, ¿no? Y una de las zonas que primero se permitió el acceso fue a los espacios en el medio natural y además principalmente a personas que pudieran acreditar que estaban federadas. Eso en la propia federación tuvimos un repunte de gente que se sacaba la licencia para poder salir de su casa, ¿no? Para poder salir antes a algún sitio, sea el que sea, y mucha gente descubrió la montaña cercana que tenía alrededor de donde vivían, ¿no? Como digo, aquí pongo los ejemplos, pues un poco más, pues Pica de Stats, Aneto, etcétera, esos picos emblemáticos fuera de la Comunidad Valenciana, pero que nos indican hacia dónde apunta la masificación en ese momento. Incluso un portal de turismo hizo un ranking de los destinos turísticos más saturados del verano. Si os dais cuenta, y me resultó llamativo, que entre los primeros no son solo municipios de costa, que podría decir, pues está ahí Salou, ¿no? Tenemos Allende Gállego, Aragón, un pueblito ahí al lado de la estación de Formigal, ¿no? Valle de Tena. Pero es que Peñíscola, bueno, Peñíscola, perdón, Peñíscola no, pensaba que iba a decir en Benasque. Benasque lo tenéis ahí abajo. También otro, claro, el acceso a la Neto, principalmente por Benasque. Entonces vemos que ya no solo Albarracín, quiero decir, interior, pueblo y gran, lo miden por turistas por habitante para ver la saturación, ¿no? Pueblos muy pequeños que tienen mucha visita. También es verdad que no es nuevo en el sentido de que no es solo desde la pandemia. Aquí os pongo una noticia de la cima de la Neto 2019, ¿vale? Antes de pandemia ya empezó a manifestar. Por eso digo que, sobre todo a partir del 2010, se vio que esa mayor, convertir el medio natural en un destino turístico, la masificación se empezó sobre todo a partir del 2010. Lógicamente tampoco pasa solo aquí. Un ejemplo, como podía ser otro, pero bueno, uno de los más llamativos, ¿no? Esta foto casi ya, por desgracia, típica, ¿no? De subida al Everest, el Himalaya, ¿no? Y el titular muy significativo, de la élite alpinista al turismo de masas. Claro, esto ha llegado aquí también. Os pongo unas cuantas de uno de los portales probablemente más conocidos en este tema, que es Valencia Bonita, ¿no? Parece que todo lo que sale en Valencia Bonita acaba convirtiéndose en una potencial fuente o vector o lugar de masificado, ¿no? Pozas, sobre todo en verano, zonas de baño, ríos, etcétera. Casi siempre las fotos que ponen son, no hay casi gente, salvo esta del Pou Clar, que casi que quizás es inevitable, pero casi todas buscan que haya muy poquita gente. Luego vas allí y ya es otra cosa, ¿no? Claro, las administraciones van regulando. De hecho, aquí Generalitat Valenciana, en las primeras fases ya cuando se empezó a salir de pandemia, también aprobó una serie de normativas para impedir el acceso con vehículos en los parques naturales a partir de cierto punto, bueno, el último punto donde hubiera un parking, ¿vale? Un parking para que ese tránsito, porque se aparcaba en la vía, en la propia vía, en los arcenes, y claro, al final impedía el acceso. Pero bueno, aquí os pongo también el caso del Río Fraile, ¿no? Pues el tema de precios públicos por el aparcamiento, o algún tipo de regulación de acceso a zonas de baño, que normalmente implican, pues eso, el pago de alguna tarifa o reserva previa o cosas similares, ¿no? Em, claro, pero la respuesta ha sido que las autoridades locales muchas veces también se ven sobrepasadas. Solo algunas noticias, unas de colapso del acceso al Pou Clar, otras bueno, el caso de Antella, el intento de agresión que hubo este verano, por un conflicto sobre el tema precisamente del acceso a la zona de baño de la presa. O bueno, también en Río Fraile, Bicorp, bueno, un poco el titular de este verano, bueno, de la urgencia un poco que la alcaldesa pues un poco ponía en conocimiento
para ver cómo se podía controlar este problema. También se han generado problemas de seguridad. Aquí os pongo solo el ejemplo de Segar, de la que se llamaban las cadenas del Garbí, que con una intervención nuestra informamos para que se reequipara y le diera un poco más de seguridad, además de que se deshomologó como sendero. Bueno, esto fue en febrero de este año. Y luego se mezcla, y por eso decía al principio que es una cosa compleja, el tema del calor, ¿vale? Perdón, del cambio climático. Por un lado, riesgos por el calor, el tema de cada verano vamos batiendo récords, ¿vale? Aquí os pongo el de este verano. Veis, no voy a entrar en detalles, pero bueno, la gráfica de la izquierda de AEMET de este verano, la línea punteada, tanto la roja como la azul, indica el promedio de entre 1991 y 2020. Y veis cómo las temperaturas máximas y las mínimas también están por encima del promedio de estos 29 años que tiene esta referencia. La proyección que os pone a la derecha, que también está tomada de un informe de AEMET de hace muy poquito, indica que la proyección es precisamente a que esa tendencia va a crecer. Y de hecho, una de las cosas que ocurre, aunque no sé si lo pone por aquí, pero bueno, simplemente os lo comento, se ve también, y ahora lo estamos experimentando estos días, ¿no? Esta noticia es del día 20, del otro día. Esta semana, por ejemplo, octubre, y las temperaturas que tenemos. Estamos viendo cómo se amplía la época del verano o tiempo veraniego, ¿vale? Es decir, ya no empieza en junio, ya en abril o en mayo tenemos, por lo menos en Comunidad Valenciana, temperaturas casi veraniegas y llegamos hasta, mirad ahora, hasta final de octubre. Por tanto, la temperatura veraniega se va ampliando. Eso se combina con el hecho de, o no es incompatible, con el hecho de que también el riesgo de inundaciones derivado de ese incremento del calor va asociado. Por tanto, la lluvia se concentra mucho en poco tiempo y lugar y por tanto genera esas inundaciones. Los incendios los hemos visto este verano, especialmente en la zona castellano-leonesa, gallega, asturiana, etcétera. Pero bueno, este es el histórico un poco aquí de la Comunidad Valenciana. Se ve una tendencia de que hay menos incendios, pero de más hectáreas, lo que llaman los incendios de cuarta generación. Por tanto, tenemos avisos rojos por calor y riesgo de incendio mucho antes y durante más tiempo. Este es el caso de la noticia este verano también sobre el tema del incendio que hubo en Bicorp. Y bueno, pues la mayor parte factores humanos, obviamente, y por tanto más masificación, más probabilidad de incendio. Esto no me voy a poner ahora en ello porque no quiero retrasarme y quiero entrar en la última parte, pero al final la seguridad o la gestión de riesgos incluye muchos actores y acciones. Por un lado, autoridades, federaciones, entidades asociativas, aquí podríamos incluir empresas también, y también distintas fases, porque el factor humano depende de la planificación, depende de la dotación de recursos que damos para medidas preventivas o para preparación de la seguridad, el equipo y material que se lleva, cómo se accede al transporte y la gestión o el conocimiento del propio entorno natural, qué riesgos tiene a nivel de meteorología, señalización, orientación. Y entro un poco a la idea de qué proponemos en este proyecto piloto para intentar ayudar a gestionar este tipo o facilitar el tema de reducir un poco los impactos que tiene este fenómeno. Por un lado, la Federación hemos iniciado ya un voluntariado ambiental, que tenemos un equipo de voluntarios con una formación específica, reconocidos por la Generalitat, y una de las acciones que además ya hemos empezado en la Ferrata del Garbí, en la Sierra Calderona, junto con el parque, hemos empezado a hacer tareas de información, sensibilización y encuestas. Encuestas para ver un poco el perfil de la gente, cómo accede al medio natural y cómo podemos abordar determinados problemas, dónde está el problema, porque quizá uno de los problemas que tenemos es que todavía no sabemos muy bien la diversidad de gente que viene
cómo la podemos enfrentar o cómo podemos actuar, ¿vale? Para eso hace falta información, para ver de dónde vienen, cómo han llegado hasta ahí o qué medidas se pueden hacer para mejorar su información y sensibilización. También la adecuación de las propias instalaciones deportivas, recreativas en el medio natural. Incluimos también, lógicamente, zonas de baño, etcétera. Aquí nos centramos en la parte del plan de instalaciones deportivas en el medio natural que tenemos, sobre todo en las que afectan a la parte de montaña, senderos, zonas de escalada, barranquismo, vías ferratas. Pero claro, los senderos, muchos de esos senderos también dan acceso a pozas y zonas de baño. Por tanto, la adecuación de esos senderos, la información o la regulación de esas zonas es una de las primeras medidas que tenemos que ver cómo se analiza el impacto, ¿no? Entonces, para eso hay que revisar, ver si hay que homologar, hay que certificar o hay que mejorar la información. Entonces, lo que decía ahí, la señalización, paneles informativos. La formación al personal llamado de primera línea, desde puntos de información turística, agentes medioambientales, policía local, protección civil, personal de bares, casas rurales, albergues, taxistas, conductores de transporte público, ese actor que tiene un primer contacto con el visitante, ¿no? Que conozca, pues eso, la situación, la regulación, las limitaciones, porque no puede ser que una parte de los actores esté dando un discurso, un mensaje, y la otra mitad dando otro discurso, otro mensaje o proponiendo el ir a determinados sitios, a bañarse, a visitar, etcétera, ¿no? Tema de comunicación pública, al final todo esto, como vemos, se difunde a través de redes sociales, portales, por tanto hay que combinar esa información pública también con campañas en redes sociales, incluso con determinados influencers que también son quienes un poco están poniendo determinados lugares en el mapa, y parece que cuando va una persona y se graba un vídeo en una poza ya tiene que ir todo el mundo, y suele ir mucha gente también a visitarla, ¿no? Incluso programas de televisión, radio, etcétera, para que esa comunicación pues mejore. También los estudios de capacidad de acogida, la regulación, al final también hay que justificarla. Hay que, de alguna manera, no es solo un criterio arbitrario, sino que también hay que ver en esos estudios de capacidad qué límites tiene, pero con unos métodos que ya existen, técnicos de determinación de esa capacidad de acogida, que además se incluye la capacidad psicológica, es decir, la percepción de masificación está incluida dentro de esos estudios de capacidad. No es solo una capacidad por metros cuadrados y ya está, ¿vale? Entonces, esos estudios también es importante hacerlos para fundamentar las medidas regulatorias, porque si no, a veces la población entiende que es una limitación arbitraria. También a la Federación nos ha pasado en determinadas intervenciones que se han tenido en instalaciones de nuestras actividades, zonas de escalada principalmente, y que a veces pues la fundamentación pues no siempre está justificada. Entonces, cuando se planteen este tipo de medidas, no está mal el plantear este tipo de estudios, ¿no? La revisión de la normativa, lógicamente, pues si hay tasas, prohibiciones temporales, requisitos de material mínimo, etcétera, pues eso también se puede revisar y analizar. Y luego una idea, y con esto termino, que nosotros estamos proponiendo a nivel o queremos implantar a nivel de las instalaciones deportivas de nuestra federación, que es un poco la gobernancia o custodia compartida del territorio. Al final necesitamos referentes, personas en espacios que están en el medio natural y que de alguna manera, entre comillas, se hagan cargo, ¿no? Necesitamos más ojos en más sitios y con una perspectiva de cuidado del territorio, y pensamos que esta es una acción que puede ayudar a que precisamente las partes, los participantes se hagan cargo también del entorno que disfrutan. Entonces, estas iniciativas creamos que también a nivel de un proyecto piloto también se deberían valorar y estudiar. Yo con esto termino. Ya doy el paso a, bueno, María, puedes dar el paso, porque ya luego si queréis hacemos preguntas, turno de preguntas después.
La dejamos para el final, si quieres, Sí, Pedro. yo creo que sí, y así ya. Y le damos paso a Marta y así todas las preguntas que puedan surgir, a lo mejor con el ejemplo de Marta también se pueden ir resolviendo. Eso es. ¿De acuerdo? Marta, bienvenida. Muy buenas, ¿me oís bien? Sí, te oímos bien. Ahora te vemos. Ah, vale. Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias a la Federación de Municipios por organizar este tipo de cosas y a la Federación de Montaña por acordarse también de nosotros y de Aragón y por invitarnos. Ya se lo he dicho a Pedro, se lo diré a Carlos, que ya lo he visto desaparecer, pero la verdad es que es un lujo que se organicen estas cosas y que además nos podáis dejar escuchar y dejar hablar, ¿vale? Así que por nuestra parte, fenomenal. Gracias Pedro también por ser tan estricto en los tiempos y intentaré yo también ceñirme a la disponibilidad que me habéis dado. Súper interesante lo que ha contado Pedro, porque es que en realidad somos territorios en cosas muy diferentes, pero en otras muy similares y bueno, es que todo lo que él ha contado pues es lógicamente lo que observamos también y vivimos en Aragón. Primero decir que Montaña Segura es una campaña que hace el Gobierno de Aragón de la mano de la Federación Aragonesa de Montañismo y llevamos más de 25 años, 26, 27 años, ¿vale? Empezamos en el año 99. Es una campaña anual que cada año se decide lo que se hace. Evidentemente, en el año 99 no decidimos lo que estamos haciendo ahora, que ni nos imaginábamos que seguiríamos haciendo Montaña Segura y que, de alguna manera, la Federación Aragonesa de Montañismo es quien aporta la parte técnica. Yo trabajo en este sentido para la Federación, no soy funcionaria del Gobierno de Aragón, pero la verdad es que el Gobierno de Aragón está muy implicado, por lo menos ese departamento que es Protección Civil sobre todo y también por otro lado Instituto Aragonés de la Juventud, todo el tema de los menores que ahora os contaré, bueno, os indicaré que también hacemos, están muy implicados. O sea, a la Administración hay veces que les echamos grandes responsabilidades y nos parece que va todo muy lento, pero por lo menos en lo que es la seguridad en montaña en Aragón, llevan muchos años queriendo mantener esto y también os podéis imaginar que 25 años de campaña ha sido de la mano de varios gobiernos de distintos colores y nunca uno, no digo que no pueda pasar otra vez, pero hasta ahora nunca ningún gobierno ha desmontado el trabajo anterior. Siempre ha intentado mantener esa línea porque les parece importante, ¿vale? ¿Por qué existe una campaña como Montaña Segura en Aragón? Bueno, porque tenemos muchas montañas, somos muy poquita gente en comparación a otras comunidades autónomas, por ejemplo la vuestra, vosotros sois 4 millones más de personas, que se dice pronto, aquí somos casi 400, vosotros más de 5 millones. Sin embargo, tenemos muchísimos visitantes y en nuestras montañas, que tenemos ese eje pirenaico central con muchos de los 3000, pues tienen un efecto llamada que también habéis visto, si no sois montañeras, habéis visto en las fotos que ha mostrado Pedro, pues esa foto o esas fotos de la Neto, que ya lo ha dicho él tampoco, no es que siempre esté así la Neto, pero esa foto es real, o sea, ha estado así y cada año hay unos cuantos días que ese paso de Mahoma a la cima de la Neto está así, pero bueno, tenemos otros indicadores de grandísima afluencia, como puede ser el número de días que el acceso a Ordesa se cierra porque el autobús, Ordesa que tiene la parte del Valle de Ordesa, dentro del Parque Nacional de Ordesa, tiene un número de visitantes día por normativa reconocido, pues cuando se llega a ese número lo cierran y cada año hay más días que se cierra y hay días que se cierra más pronto. O sea, hay días que antes se cerraba a las 12 o a la 1 y ya no podías subir hasta las 4 o las 5 que empezaba a bajar gente y ahora hay días que a las 10 de la mañana ya se ha llenado el parque. Entonces, bueno, eso lo estamos observando y lo vemos todos, ¿vale? Nuestra pregunta que nos hicimos en el año 99 y nos la seguimos haciendo e intentamos darle respuesta es ¿a quién suceden los rescates? ¿Quién tiene problemas en la montaña? Porque lo que nosotros queremos es que nuestras montañas se recorran, que venga toda la gente que quiera, pero que lo haga
con seguridad. Y no es un problema de número de rescates ni de coste de rescate, es un problema de disfrute, de que estamos hablando de una actividad deportiva en el medio natural que se practica en un polideportivo sin techo, si lo queréis entender así, no es tan sencillo, lógicamente, y que hay muchas variables que no se pueden acotar. El riesgo cero en montaña no existe. La única manera de garantizar que no te vaya a pasar nada en la montaña es no ir, y ya vimos en la pandemia que eso no nos convencía nada a nadie. Entonces, partiendo de que ese riesgo cero no existe, pues hay que intentar que nos pasen el mínimo de cosas posibles y lo menos graves posibles. Entonces, cuando nos hacemos en la campaña en Montaña Segura esa pregunta de quién está teniendo problemas en la montaña, pues eso ya os podéis imaginar que la respuesta no es ni sencilla ni única, pero os digo una cosa, nadie considera que él sea el colectivo vulnerable en ese sentido. Los rescates siempre les pasan a los otros. Así sea yo una persona que me esté iniciando, que considero que los que tienen rescates son los expertos que les gusta la adrenalina y les gusta jugarse la vida, eso me lo han dicho literalmente a mí, ¿eh? Yo paseo, yo soy un dominguero, gente que también eso le gusta, o sea, se reconoce en ese papel de actividad sencilla, de bajo compromiso, nunca nulo compromiso, pero sí bajo. Considera que los accidentes les pasan a los expertos, a las personas expertas. Y las personas expertas consideran que los accidentes los tienen la gente que se inicia, los domingueros, que no me gusta llamar así, pero la gente de iniciación, los que salen de manera ocasional y que tienen problemas muy tontos, por decirlo de una manera, muy fáciles de solucionar, ¿vale? Bueno, si tuviéramos un único, si identificáramos un único problema, pues trabajaríamos en una única solución o en cómo ponerla en marcha. Evidentemente, es todo mucho más complejo, tenemos problemas de seguridad en montaña invernal, que es un perfil de actividad muy concreto, tenemos problemas de seguridad en barranquismo, que también es perfil muy concreto, incluso de perfil experto que busca condiciones vivas en barranquismo, que va a hacer barrancos cuando la recomendación sería no hagas barrancos, que acaba de llover y puede ser muy expuesto, pues que buscan, igual que un esquiador de pista o de montaña puede buscar esas condiciones más al límite, que buscan precisamente eso, y el nivel quizá de formación y de experiencia les capacite para tomar decisiones seguras, pero evidentemente el riesgo que asumen es mucho más alto. Y también tenemos pues un volumen muy alto de problemas muy básicos en un colectivo muy amplio, que es el del senderismo, por problemas de poca importancia. Cuando la prensa saca la actividad que más rescates concentra en Aragón es el senderismo, pues uno puede decir, pues me dedico al parapente, porque hay muchos menos accidentes en parapente. Eso no tiene ningún sentido, o sea, tenemos muchos problemas en senderismo porque tenemos muchas personas practicando senderismo y más piernas, más pasos al día, pues cada persona con sus dos piernas, pues es susceptible de tener muchos rescates. Además, o muchos problemas. Además, el senderismo es el preescolar de las actividades de montaña. Todos hemos empezado por el senderismo, con lo cual tenemos ahí un volumen de gente que se está iniciando y que comete errores de principiante, por decirlo de un modo, ¿vale? Además, tenemos mucha alta montaña, muchos practicantes de personas que practican alta montaña, muchas de ellas, la mayoría, con un nivel de experiencia, con una progresión adecuada, con un nivel de experiencia adecuado, pero que precisamente porque llevan mucho tiempo en la montaña, haciendo muchas actividades de montaña y han ido aprendiendo, pues asumen más riesgos. El colectivo experto, colectivo federado, colectivo experto, no todo el colectivo experto es federado, pues tienen menos accidentes, pero de mayor gravedad. La mayor parte de los fallecidos los tendríamos ahí. Nos preocupan mucho los fallecidos. Aquí estamos rescatando a unas 900 personas cada año. De Aragón somos el 25%. 3 de cada 4 personas rescatadas no son de Aragón, con lo cual nos cuesta mucho llegar a ellas. Y 1 de cada 5 es extranjera. Muchos franceses, pero no solo es franceses, pues de toda Europa y bueno, de fuera. Con lo cual, además, tenemos un problema de idioma y lo reconocemos así, ¿vale? En esas estadísticas que sí que conocemos de los rescates, la procedencia de la Comunidad Valenciana estáis en el 7-8%. Bueno, tenemos unas procedencias que les llamamos
procedencias amigas, por decirlo de un modo, que son comunidades que tenéis mucha tradición de venir a Aragón a recorrer, a hacer actividades, ¿vale? Entonces, pues catalanes, vasco-navarros, que los metemos ahí en un saco, Madrid y Comunidad Valenciana, siempre os ponemos el ojo de manera explícita, porque en realidad, pues en general tenéis mucha población, bastante hábito montañero y estamos geográficamente cercanos, con lo cual es normal que haya ese fluir, ¿vale? Partimos de que no tenemos un único problema, de que hay distintos perfiles con distintas problemáticas, y Montaña Segura, que es una campaña de educación, lo que intentamos es trabajar en todas. ¿Por qué? Porque cada año hay gente que empieza en esto del montañismo, y además, como en todo deporte, esto es una progresión. El que hace senderismo hoy, no pretendo que se pase los próximos 20 años haciendo senderismo, va a querer hacer cada vez actividades pues de más desnivel, más exigencia física, más exigencia técnica, va a poner el foco en los 3000, va a poner el foco en las ferratas, va a querer progresar en ese deporte como en cualquier otro. Entonces, esa progresión exige que se hagan saltos, ¿no? Que haya días que te pones un poco por encima de tu nivel de confort o de tu nivel asentado, y bueno, pues ese salto que sea que sea comedido y que no te exponga a riesgos extremos o descontrolados, o que no tengas o que no los lleves controlados, pues es lo que tenemos que procurar. Pero siempre va a hacer falta una campaña como Montaña Segura, siempre va a hacer falta centrarnos en la educación, porque siempre va a haber gente empezando. Lo vimos en la pandemia, pero cada vez hay alguien que te dice: yo es la primera vez que me pongo en esto, ¿qué tengo que saber? Y eso no se aprende en un día, ¿vale? O sea, como todos los deportes, pues tiene que haber un aprendizaje, un entrenamiento. Montaña Segura estamos en 3 pilares, ¿vale? Con nuestros objetivos es trabajar con la red de informadores voluntarios, que ahora os contaré un poquito lo que es, las redes sociales y la presencia virtual, porque queremos trabajar también en el cuando alguien está pensando que quiero ir a Aragón, pues que nos encuentre de alguna manera, que quiero ir a Aragón a hacer montaña. Aquí no nadie viene a la playa, no tenemos, pues que pueda encontrar o pueda encontrar información segura. Y por otro lado, los menores, que es esa parte que hacemos con el Instituto Aragonés de la Juventud, porque cada verano en Aragón hay como 400 acampadas que mueven 25.000 chavales y 22.000 caminan, más o menos. Esa sería 22.000 chavales caminan, con lo cual todo lo que podamos hacer con esos menores, por un lado, los tiene que proteger en el momento actual, y por otro lado, pues será educación que hagamos con los futuros montañeros y futuras montañeras, ¿vale? Porque muchas de esas personas van a seguir haciendo montaña, afortunadamente. Bueno, en ese pilar de la red de informadores voluntarios casi es lo más importante. Lo llevamos desde el año 2012 y viene a ser esta formación que Pedro decía, de formación de primera línea, que me ha gustado porque al final todos pensamos en lo mismo. O sea, estamos un montón de gente hablando de montaña, y por mucho que tengamos una campaña con un presupuesto pues considerable que nos permite hacer cosas, es que no vamos a poder estar en todos lados. Es que hay gente que camina en Ordesa, pero hay otros que lo hacen en Albarracín y otros lo hacen en un sendero que acaban de señalizar en un pueblo que ni sé el nombre. O sea, hay muchísima... El territorio es muy amplio y no puedes ni poner barreras ni poner informadores a la oreja de cada persona que viene, ¿vale? Entonces, lo que queremos conseguir, y en ello trabajamos, es en articularnos de manera voluntaria con todas las personas que se dirigen, tienen trato con ese público montañero y que están sensibilizados también con la seguridad en montaña, porque al final el que regenta una casa de turismo rural pues quiere quedar bien con sus clientes, les ofrece materiales, les ofrece alternativas de actividades porque quiere que vuelvan, y además quieren que no se lesionen, que no lo pasen mal, que la experiencia en montaña no sea un mal rato. Eso lo queremos todos, ¿vale? Entonces, con esa red de informadores voluntarios
pues intentamos estar en contacto, por supuesto, con el personal de todas las oficinas de turismo, pero de todo tipo de alojamientos y de, pues también otras entidades, pues turismo de las comarcas, de las zonas de montaña, asociaciones turísticas de distintos valles, empresas de turismo activo, que su objetivo sería vender actividades, pero que al final también hacen de oficina de turismo porque son los que pueden hacer una información más técnica. Ahí queremos siempre estar en contacto bidireccional, o sea, ellos son la línea de fuego, están presentes en la línea de fuego, son los que acaban el verano agotados de comunicar con gente, de intentar reconducir, de dar consejos de seguridad que muchas veces se quejan de que no son escuchados. Bueno, también hay que ponerse un poco en el otro lado. Son nuestra primera línea y por lo tanto tenemos que facilitarles lo más posible su trabajo y en ese sentido pues se imprimen un montón de mapas, hay formaciones virtuales que están siempre disponibles, presenciales, todo esto gratuitamente. Lógicamente, si tuviera un coste para ellos, pues sería un lastre, ¿no? Y siempre intentando adaptarnos a sus ritmos, que sus ritmos son muy particulares. O sea, nos encontramos muchas veces que una oficina de turismo abre el 1 de julio y ese día empieza el contrato de la persona que la va a atender ese verano, que no es la misma que la del año pasado, ni la del año anterior y que va a tener un contrato de 2 meses y, bueno, que nadie le facilita nada. No sé, no es todo así, pero en esa red de informadores voluntarios hay como 400 puntos de zonas de montaña y mantenemos ese contacto directo, sobre todo eso, comunicación bidireccional, también a través de WhatsApp, cada vez más dinámica, materiales que se les da físicamente para que puedan a su vez repartir gratuitamente a la gente a la que informan y formación, tanto virtual como presencial. Y luego una comunicación constante durante todo el año, ¿vale? De la línea que Pedro me había propuesto de cosas que se han dejado de hacer, bueno, pues os imagináis que ha habido un montón de ideas peregrinas por el camino, cosas que ya no tienen demasiado sentido. Por ejemplo, hacíamos muchas encuestas al principio porque, como decía Pedro, hay que conocer, digamos, un poco de qué estamos hablando. Eso ya dejamos de hacerlo en el año 2005 o de manera tan incisiva en el año 2005. En aquel entonces, por ejemplo, registrábamos en esas encuestas qué tipo de calzado llevaba la gente. Ahora hemos simplificado mucho esa respuesta porque ya no hay botas de plástico, ahora ya casi todo el mundo lleva un calzado de montaña y ahora solo distinguimos si es de montaña o no y si tiene el tobillo protegido o no. Detallitos de este tipo, pero también las cosas nuevas que hacemos y que son nuestro reto, y con esto quiero acabar porque es un poco largo, es el momento cambia. Una campaña de educación es gota a gota, es constante. Nadie aprende todo lo que necesita saber de una consulta a una oficina de turismo, porque no disponen de tanto tiempo ni de tanta paciencia, ni el informador o la informadora, ni el visitante. Entonces, se trata de que por todos lados vayan recibiendo consejos de seguridad en montaña, que al que se inicia son pequeñas cosas que a los que llevamos muchos años en montaña nos parece de sentido común, pero cuando no has hecho montaña no lo sabes. Y no nos engañemos, los que llevamos muchos años en montaña, no sé si hay aquí mucha gente o no que haga mucha montaña, hay muchos errores que los has aprendido a base de cometerlos y que afortunadamente no nos ha pasado nada, que ese aprendizaje también cuenta. Lo que pasa es que, lógicamente, nuestra preocupación es que esos posibles errores no se conviertan no tengan consecuencias graves, o el cometerlos no haga, no crea falsos aprendizajes. O sea, hacer algo mal si no te pasa nada te puede llevar a pensar que has tenido buena suerte o que no lo has hecho tan mal, ¿vale? Entonces, hay que intentar, o en eso intentamos, que todos los mensajes que llegan de pautas de seguridad sean educativos, sean formativos, den información, pero también ayuden a saber. Cuando tú estás diciendo pues que hay una ola de calor y que en la montaña, pues por favor, madrugar más y llevar más agua, estás indicando que hay que consultar esa previsión meteorológica para saber si esta semana no, pero la siguiente vas a tener también ese tipo de problema, ¿no? ¿Cómo intentamos también llegar? Pues a través de las redes sociales. Es nuestra presencia virtual. Cuando Pedro hablaba de los Instagramers, este año hemos hecho una campaña de Instagramers que para nosotros ha sido una
una experiencia, la verdad, la tenéis, bueno, si consultáis nuestras redes, por ahí la tenéis. Hemos invertido en pagar a gente que ni conocíamos de nada, porque al final nosotros somos montañeros, bueno, pues que nos dedicamos también a las redes sociales, tenemos un servicio de redes sociales, pero que intentamos que básicamente somos gente de montaña, no tenemos 20.000 seguidores y estamos felicísimos, pero no hay... No estamos, no tenemos una gran visualidad, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos contado, también hemos hecho anuncios en televisión que también se han emitido, por ejemplo, en Telemadrid, que hemos intentado que de manera gratuita los pudieran emitir en otras televisiones, con píldoras, eso de 1 minuto, con consejos, y tenemos pues muchos retos. Gente joven que se está iniciando y que es muy valiente, igual que nosotros fuimos muy valientes con 20 años y si estamos para contarlo, pues en buena parte es porque también hemos tenido mucha suerte. Ese colectivo de corredores de montaña que tienen otra filosofía de desarrollarse por la montaña, pero están en la montaña y están mucho, y hacen actividades con un equilibrio de velocidad-seguridad pues muy particular, que la gente de mi quinta de 50 y tantos y de más edad, pues nos cuesta un poco entender porque somos de los que hemos ido a la montaña con otra idea de disfrutar de la montaña, pero para nosotros son igualmente válidos y sobre todo están allí. Y bueno, intentar crear para cada colectivo el canal de comunicación para sensibilizar y educar. Y eso no lo haremos nunca solos, es imposible. Con lo cual, o contamos con mucha gente para hacerlo entre todos, y ahí implico, y con esto acabo, a todas las redes sociales de la administración pública, en la que también llevamos un frente importante, que es que todos los mensajes que se están dando, ya aparte de promocionales, sean seguros. Y cuando hablamos pues de Turismo de Aragón, pues hay una comunicación constante, y desde las redes sociales de Turismo de Aragón, cada vez que tienen dudas, nos dicen, oye, ¿esto cómo lo veis? Pues oye, pues bien, oye, pues no, mira, no saques a alguien en una cima de 3.000 sin mochila, porque no educa en seguridad, está dando un mensaje equivocado. Pero esas sinergias hay que crearlas y hay que trabajarlas, y bueno, y en ese tipo de cosas estamos. No sé si conocéis la campaña o no, pero bueno, con esto me callo, que es la hora, y que así damos paso a cualquier duda o lo que queráis comentar. Bueno, ahora sí, abrimos si alguien quiere hacerle una pregunta, tanto a Pedro como a Marta. Podéis hacerlo vía micro o por el chat. Mira. Por formación profesional, soy tanto guía por itinerarios por baja y media montaña como educadora ambiental, sobre todo en tema de residuos. Mi experiencia, tanto en guiajes como viajes personales, realizando turismo activo en la Comunidad Valenciana y en Aragón, me dan a ver de una forma muy clara que la problemática de abandono de residuos y basura en la naturaleza aquí en nuestra comunidad es muy desmesurada. Sobre todo, como dice Pedro, en los últimos 10 años, generando un auténtico problema, sobre todo en pequeños municipios de interior que luego no disponen de recursos para retirar esa contaminación. Mi pregunta, por tanto, es si desde Montaña Segura también trabajáis temas de educación ambiental y si tenéis algún problema que podáis compartir, y al mismo tiempo lanzarle la pregunta a Pedro por lo que respecta a nuestra comunidad, o simplemente no es vuestra competencia y no se incluye como seguridad en montaña. Por la parte de Montaña Segura no es nuestra prioridad ni lo incluimos, y si nos miras en redes sociales verás que hay muy poca información en temas de educación ambiental. Tenemos un frente en el que sí que intentamos estar, porque también puede acabar derivando en problemas de seguridad, que es la pernocta en montaña, ¿vale? Pero estrictamente el Gobierno de Aragón tiene un departamento de educación ambiental que es quien se encarga, y en los distintos espacios naturales protegidos y fuera de ellos, los APNs, pues se encargan de hacer campañas, encuestas sobre el terreno, actividades didácticas sobre el terreno, y nosotros cuando hacemos este tipo de cosas está centrado en la seguridad en montaña. La verdad es que sí, cuantas más cosas tocas, con menos capacidad de incisión las puedes
es tocar, con lo cual entendemos que todo está relacionado, no en absoluto pensamos que no es importante, pero no podemos llevar esfuerzos a otros temas porque nos los quita de los nuestros. Vale, yo por la parte que me toca o que me ha tocado, comento mi perspectiva, pero bueno, que es una reflexión que hago conjunta para que todos y todas, pues lo que consideréis también debatamos. A ver, como ha dicho Marta, el tema de focalizar en un proyecto, porque un poco la idea de todo esto es invitaros a que, bueno, os impliquemos en un proyecto para definir una posible campaña similar o parecida, porque el objetivo, como ha dicho Marta, de Montaña Segura es la seguridad. Quizá la problemática que un poco hemos planteado aquí es una combinación de cosas, pero hay que delimitarla porque si no, si lo amplías demasiado, lógicamente se te va de las manos, literalmente. Entonces, yo veo que nosotros, por ejemplo, con el voluntariado ambiental, una de las cosas que estamos haciendo precisamente es sensibilización medioambiental, tanto de la parte del cuidado del medio natural, de lo que tiene que ver con la gestión de residuos, etcétera, como sobre todo también se hacen acciones de, por ejemplo, de repoblación, reforestación, lo que decía de residuos, pues se han hecho limpiezas de algunos, de basuras de algunos barrancos, etcétera. Lógicamente con la dimensión que ahora tiene el voluntariado ambiental. Tenemos una vocalía de medio ambiente dentro de la federación que se encarga un poco de eso y de toda la parte que tiene que ver de la regulación de accesos a instalaciones en el medio natural. Cualquier normativa limitadora de la actividad deportiva en montaña también se encarga de eso. Entonces, hasta ahí, lógicamente, se podría plantear el reforzar esa campaña de voluntariado ambiental para que sea también educador medioambiental en el sentido del acceso, de lo que decíamos antes, un poco dirigir o redirigir flujos de visitantes, controlar, racionalizar, que la gente cuando está también se comporte adecuadamente y se puede llegar ahí. Evidentemente, no podemos llegar a la parte, o es una competencia que habría que ver, por otro lado, de si hay un problema de dotación o de infraestructura. Lógicamente eso tiene que ir por el departamento correspondiente, de quien se encarga de, yo qué sé, si me faltan contenedores o frecuencias de recogida, pues eso se tendrá que gestionar por el departamento correspondiente, lo mismo que se plantearía si necesito un parking nuevo, porque no me caben los coches. Esos problemas de infraestructura, de esas dotaciones públicas, pues tendrán que ir por el departamento, ya sea de urbanismo o del que corresponda, pero sí que creo que podemos hacer una incidencia ya no solo en la seguridad, sino también en el acceso y en cómo nos comportamos cuando accedemos, ya no solo por cuestiones de seguridad, sino también por civismo, respeto del medio natural, etcétera. Disculpad que no he dicho, es Eloy, el representante del Ayuntamiento de Guadasséquies, quien había lanzado la pregunta. Espero que haya sido aclarada, Eloy. Vale. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, perdón, yo quería hacer un solo comentario, ¿vale? Aunque yo vengo representando, o sea, estoy aquí representando Montaña Segura, el Gobierno de Aragón sí que tiene el observatorio de la Montaña de Aragón, donde Montaña Segura somos una parte ejecutoria de lo que allí se decida, ¿vale? Dentro del observatorio, que están todas las administraciones a todos los niveles, sí que lógicamente se está analizando todos estos temas de problemas que está creando esta saturación en ciertos momentos y lugares y ahí pues bueno, se va avanzando con unos grupos de trabajo que hay y tal, y todo el tema medioambiental también el departamento pertinente pues está más involucrado, con lo cual bueno, aunque no nos correspondan a nosotros directamente, sí que estamos en relación a todo esto y también os animo a conocer la web del observatorio y bueno, poder ir viendo cosas que se avanzan allí. Pero al final es
con la implicación de todo el mundo, porque muchas veces los problemas de saturación afectan lógicamente al territorio, a las administraciones locales, que tenéis una capacidad limitada de ponerle solución, que muchas veces acaban regulando accesos, pero al final lleva también un problema pues de limpieza, de servicios, de cosas pues que hay que avanzar, y eso habrá que hacerlo con todos los niveles de la administración, no con las campañas de seguridad, pero os animo a que, a que también lógicamente os metáis en ese jardín que ya sé que estáis. Entiendo, Pedro, que esto es un proyecto que se quiere arrancar, que está un poco por definir, que vamos a moldear entre todos, entonces será importante vuestra opinión y lo que es importante para vosotros y lo que no, para ir perfilando este programa. Si alguien más quiere aportar algo, si no, doy paso a Pedro para finalizar y cualquier duda, cualquier pregunta me la podéis trasladar tanto a mí, tenéis mi contacto en los correos que hemos enviado, o, bueno, si queréis a través de mí, si no, Pedro os puede dejar también su correo para hacer la consulta directamente con él. Bueno, pues yo por mi parte, gracias a todos, a todas, gracias a Marta específicamente por sacar este ratito y contarnos su experiencia, que creo que es interesante, aunque sea quizá de un ámbito o en un entorno que quizá en algunas cosas se parece y en otras no, pero muchas gracias porque creo que nos ayuda a ver esa trayectoria tan larga que habéis tenido y que espero que sigáis teniendo, y por eso pues gracias por vuestro tiempo. Y por lo demás, pues creo que os han pasado junto con el programa una pequeña encuesta. Os invito a que la rellenéis. Os invito a que a través de María o a través mío, mi correo es seguretat.salud@femec.com, ¿vale? Por si queréis mandarme algo directamente, pero si no a través de María. Y creo que sería interesante pues que de aquí y otros municipios que quizá no han podido estar hoy aquí, pero que quizá los conocéis y los podéis implicar y plantear darle forma a este proyecto piloto, como decía María, presentarlo y ver cómo funciona. Me quedo o rescato una idea que también ha dicho Marta. Esto se hace con el tiempo y con mensajes por distintos canales, instituciones, etcétera. Cuanto más impliquemos y siendo o teniendo claro que esto no va a golpe de arrancadas de caballo y paradas de burro, sino que hay que hacer un trabajo gota a gota con el tiempo cada vez más extenso hasta que se conciencie, que nunca llegaremos al 100%, pero mejoraremos. Hay que tenerlo claro que hay que empezar por un primer paso, pero con una idea de largo plazo. Y con eso, pues, nutrirnos de ideas que tenéis, que conocéis muy bien vuestros municipios, os habéis enfrentado a esta problemática de una manera o de otra, y ver si podemos hacer algo conjunto y que sirva a todos los municipios que tengan esta problemática. Y nada, por lo demás, muchas gracias y espero que nos veamos en otra. Agradecer también por parte de la Federación, como siempre, vuestra respuesta y participación. Gracias a Marta y a Pedro por esta clase. Y nada, lo dicho, estamos para todo lo que necesitéis y lo que queráis aportar respecto a este tema. Muy bien, buenos días. Buenos días. Muchas gracias.